Bienvenidos a la tercera y última entrega de esta seguidilla de videos de fotocomposición, donde estamos viendo cómo armar nuestra propia escena. En los capítulos anteriores ya habíamos estado analizando cómo tenía que ver el recorte, las selecciones, cómo fuimos agregando algunas imágenes para poder llegar a un concepto final, y ya hoy vamos a terminar con todos los detalles y todos los efectos que necesitamos para completar la escena. Mira. Bien, vamos a retomar un poquito en donde nos habíamos quedado la vez anterior. En el tutorial pasado habíamos terminado de agregar todos los efectos especiales con las diferentes imágenes que fuimos cargando, que inclusive las pueden obviamente encontrar en el link. La idea del tutorial de hoy es ya continuar y finalizar con este proceso de fotocomposición de armado de escena que fuimos trayendo a través de 3 tutoriales diferentes. Hoy ya vamos a continuar con la parte lumínica, que es lo que nos va a brindar la posibilidad de darle una relación o un aspecto un poco más realista a toda la escena a través de una técnica conocida como Dodge and Burn. Habíamos analizado anteriormente que lo que pretendíamos era, aparte, obviamente, de todos los efectos, de las hojas, del humo y todo lo que habíamos agregado junto con las llamas, también teníamos que agregar un poquito de iluminación ficticia, ya preparada y armada para todo lo que fuimos agregando. La habíamos marcado inclusive donde habíamos dispuesto que en ambas zonas del cuerpo, tanto de un lado como del otro, tenía que estar iluminado por esas llamas. Habíamos también pautado que la iluminación que sobresale del libro también tiene que estar iluminando el sujeto por debajo y obviamente un pedacito por la mano. Y así en la parte de adelante también, para poder crear un poquito de contraste, habíamos dicho que íbamos a oscurecer y aparte de oscurecer, también que íbamos a cambiar un poquito a una tonalidad más fría. Vamos entonces a continuar con los diferentes efectos. Primero vamos a cambiar la tonalidad y vamos a oscurecer un poquito lo que son los libreros. En esta, si mal no recuerdan, lo que habíamos realizado era simplemente modificar la perspectiva para que sea un poco más acorde al sujeto. Si sentimos que es todo un poquito confuso y que nos molestan algunas capas, simplemente las podemos ir ocultando a medida que las vamos trabajando, cosa de que no nos molesten en el proceso de iluminación. Yo lo voy a dejar porque realmente no me cambia la visualización de la imagen. Tenemos que considerar que la gran mayoría de cosas que vamos a trabajar va a ser a través de capa de ajuste. Entonces, mi consejo, a medida que vayamos laburando, y esto va a depender mucho del tipo de memoria RAM que tengan, vayan guardando su proceso, obviamente en capas, por si llegamos a tener el error o la falta de memoria virtual como para poder continuar trabajando. Ahora, necesitamos que la escena en general también tenga una tonalidad un poquito anaranjada, debido obviamente a todas las llamas y el fuego que fuimos agregando. Es cuestión nada más de repetir el proceso, crear una nueva capa de ajuste de curvas. Como no necesitamos afectar desde el lado de la iluminación todavía, nos vamos a ir directamente a la capa, al canal rojo. Vamos a aumentarlo un poco y luego vamos a ir al canal azul y lo vamos a reducir un poco. Esto va a generar una tonalidad anaranjada. Recuerden que si queremos podemos ajustarlo como Clipping Mask apretando Control Alt G. Como obviamente esto afectó a toda la capa de fondo, también se vio afectada la zona donde habíamos trabajado los libreros. Por lo tanto, si deseamos ocultar exclusivamente esa zona, también lo que podemos realizar es control clic sobre la máscara de capa de los libreros anteriores, donde trabajamos con la tonalidad azul, y esto lo que va a hacer es seleccionar donde anteriormente habíamos pintado. Una vez que hicimos eso, tomamos la herramienta pincel en color negro y ocultamos esas áreas. Ahora es momento de aplicar las mismas técnicas un poquito en el sujeto. Por lo tanto, vamos a buscar la capa donde está el sujeto, en este caso yo lo tengo seleccionado como capa 1, y vamos a crear una nueva capa de ajustes de la misma forma que habíamos trabajado en el fondo para poder darle una tonalidad y un poquito de brillo. En este caso, curvas. Aumentamos un poco lo que es el brillo, como podemos apreciar ya me lo crea automáticamente en formato de Clipping Mask por las que tenía anteriormente. Iluminamos y cambiamos la tonalidad a un tono más anaranjado. Como no queremos que afecte toda la fotografía o todo el sujeto, vamos a ocultar la capa completa apretando Control I, siempre recuerden estar posados sobre la máscara de capa, para luego con la herramienta pincel ir pintando en las zonas donde queremos que vuelva a aparecer el efecto. En este caso podemos hacerlo en los pliegues de la ropa. Habiendo finalizado de pintar todas las zonas que queremos, vamos a modificar un poquito las propiedades ya que tenemos unos bordes demasiado contrastados, demasiado duros. Para esto vamos a hacer doble clic sobre la máscara de capa y lo que vamos a lograr es que se acceda a las propiedades de la misma. Para poder modificar, lo único que necesitamos hacer es la barrita de desvanecer, ir aumentando de a poco, viendo cómo se va difuminando en las áreas que habíamos pintado. Esto es únicamente para lograr un poco de efecto de iluminación, no queremos algo con tanto contraste. Acá tenemos la comparativa del antes y el después de la capa de ajuste que teníamos de color naranja.
Bien, ahora vamos a repetir la técnica, pero esta vez vamos a trabajar con un contraste de iluminación en el sujeto. Esto quiere decir que vamos a aplicar la técnica de Dodge and Burn, donde vamos a iluminar algunas áreas y oscurecer otras, para luego poder generar un poco más de contraste sobre la imagen. Nuevamente creamos una capa de ajuste, otra vez de curvas, donde vamos a aumentar levemente la iluminación. No hace falta que sea demasiado. Apretamos Control I y siguiendo el mismo proceso de antes, pintamos en aquellas áreas donde queremos que resalte un poquito más la luz. En este caso, en los pliegues. Repetimos el proceso, pero en vez de iluminar, oscurecemos. Esto quiere decir que cuando abramos la ventanita de curvas, lo vamos a llevar hacia abajo. Nuevamente Control I y pintamos en los pliegues, especialmente donde están las sombras ya marcadas. Al igual que antes, hacemos doble clic sobre la máscara de capa y aumentamos la opción de desvanecer para ir difuminando el efecto. Ahora, tenemos diferentes opciones que podemos continuar haciendo. Podemos trabajar un poco las hojas que están revoloteando en el aire, podemos trabajar un poquito más la iluminación del piso, todavía nos falta crear la sombra del sujeto. Todo lo vamos a ir haciendo de a poquito a medida que vamos avanzando. La realidad es que el orden en que vayamos trabajando no nos va a cambiar demasiado el resultado final, por lo tanto, a partir de ahora podemos optar por continuar con cualquier cosa que deseemos. Vamos a crear ahora un efecto que sobresalga por atrás de los libros. Para esto es muy sencillo porque ya poseemos inclusive el formato de selección que estamos necesitando, cosa de no tener que volver a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es volver a la capa donde habíamos realizado los efectos de chispas o inclusive los efectos de fuego y marcar la selección en la máscara de capa. Como podemos apreciar, se nos selecciona toda el área excepto los libreros. Vamos para abajo a la capa de fondo y creamos una nueva capa de ajuste para poder iluminar y luego cambiar su tonalidad a anaranjado. Una vez que terminamos de crear el efecto, simplemente con la herramienta pincel elegimos dónde queremos o no queremos ese efecto de iluminación. Repetimos el proceso con el otro librero. Ahora vamos a crear una leve sombra por delante del sujeto. Esto va a generar una mayor perspectiva en los pies de la modelo que tenemos en estos momentos. Para eso lo podemos hacer ubicados directamente debajo de la capa del sujeto y creamos una nueva capa donde vamos a tomar la herramienta pincel y vamos a pintar dos franjas de color negro. Bien, una vez realizado el proceso, vamos a cambiar su modo, obteniendo alguno que nos permita mezclar la sombra con el piso que tenemos debajo. En este caso es muy probable que funcione luz suave o superponer. Y si vemos que es un efecto demasiado fuerte, lo podemos desenfocar a través de filtro de desenfoque gaussiano. Anteriormente habíamos dicho que queríamos obtener en la parte de adelante de la imagen un contraste de otra tonalidad, en este caso un tono más azulado, que va por delante de los libreros. Para poder generar ese efecto, lo que vamos a hacer es primero que nada marcar la selección en donde ya habíamos trabajado en la máscara de capa de los libreros, que puede ser ya la capa de las chispas o inclusive la capa del fuego. No tiene importancia, ya que en ambas trabajamos con la misma selección. Para poder marcarla, lo que necesitamos hacer es mantener apretado el control y vamos a marcar la selección en la máscara de capa como hicimos anteriormente. Nos vamos a ir delante de la capa de fondo y vamos a crear una nueva capa de curvas. En esta capa de curvas vamos directamente al canal azul y lo vamos a aumentar para generar esa tonalidad. Si lo queremos un poco más cian, nos vamos al canal rojo y reducimos el canal rojo. Con esto lo que vamos a lograr, como vamos a apreciar, es tener esa tonalidad en la parte de adelante del librero. Como obviamente no lo queremos sobre toda la fotografía, vamos a tomar la herramienta pincel y vamos a ocultar en todas las áreas que no lo querramos. Repetimos el proceso, pero con el otro librero. Aprovechando la circunstancia, también vamos a crear un leve efecto en esta parte de los libreros, que vendría a ser una iluminación que cae directamente desde el efecto que sale desde el libro. Para esto tenemos que seguir el mismo proceso de antes. Si no queremos repetir el proceso y queremos probar algo nuevo, también lo que podemos hacer es directamente crear una nueva capa de curvas. En este caso queremos un tono más celeste, así que nos vamos a ir a rojo, lo vamos a reducir, y luego nos vamos a ir a azul y lo vamos a aumentar. Si lo quiero con un poquito más de brillo, simplemente vuelvo al canal RGB y aumento hacia el medio. Habiendo terminado, aprieto Control I para ocultar todo y luego tomo la herramienta directamente del lazo poligonal y marco la selección justo en este área de los libreros. Terminado el proceso, tomo la herramienta pincel y con color blanco voy pintando desde afuera y generando ese efecto de iluminación que únicamente abarca el borde del librero. Lo hacemos de ambos lados y con eso ya tenemos un poquito más de efecto lumínico sobre el área. Ahora tenemos que pensar en las hojas que están pasando tanto por alrededor del sujeto como por delante de los libreros. Para esto lo que vamos a hacer es ubicar primero que nada las capas donde tenemos esas hojas y vamos a comenzar a teñirlas de alguna tonalidad. Para esto podemos trabajar con capa de curvas,
Si no queremos perder tanto tiempo, también podemos trabajar directamente con ajuste de imagen, pero bueno, eso es decisión de cada uno. En mi caso voy a trabajar directamente con la capa de curvas. Para esto quiero que visualicen desde este lado. Vamos a crear una nueva capa de curvas con Clipping Mask. Acuérdense, apretando este simbolito, apretando Control Alt G. Vamos a lograr teñir las hojas de alguna tonalidad similar a la que tenemos en la parte de adelante de los libreros a través del rojo, reduciéndolo para llegar a ese tono cian, y luego desde el lado del canal azul, aumentándolo para llegar al tono azul. Como obviamente en la parte de adelante queremos menos iluminación, nos vamos a ir al canal RGB y lo vamos a reducir. Para no perder demasiado tiempo, podemos directamente duplicar la capa y aplicarla como Clipping Mask a la otra capa que tenemos del otro lado de la escena. Para eso apretamos Control J, arrastramos justo encima de la capa que tenemos de las hojas y Control Alt G para aplicarlo como Clipping Mask. Con eso nos podemos ahorrar un montón de tiempo. Ahora hay que repetir el mismo proceso con tonalidades naranjas, pero en las hojas que están alrededor del sujeto. Me posiciono sobre la capa de las hojas que están alrededor del sujeto, creo una nueva capa de curvas. En este caso queremos un tono anaranjado, así que nos vamos al rojo, lo llevamos hacia arriba y luego nos vamos al azul y lo llevamos hacia abajo. Habiendo terminado, si queremos iluminamos un poquito más con RGB, llevando la diagonal hacia arriba. Control Alt G, Clipping Mask, y si deseamos podemos borronear o oscurecer un poquito según la necesidad que tengamos. Vamos a crear ahora un efecto de resplandor alrededor del sujeto y este va a ser el último efecto que hagamos sobre esta imagen. Luego vamos a juntar todas las capas en una sola para lograr un efecto en común sobre toda la fotografía. Tengamos en cuenta que siempre intentamos apuntar a un aspecto básico, por lo tanto, si bien hay muchas cosas que todavía podríamos realizar, lo vamos a finalizar en este término. Vamos a volver a la capa del sujeto y vamos a ir directamente a FX Resplandor Interior. En Resplandor Interior vamos a seleccionar el color naranja, que obviamente proviene del fuego, y vamos a regular tanto la retracción como el tamaño para ir difuminando según la necesidad o el efecto que nosotros querramos lograr. Una vez que nos quedamos conformes y llegamos a lo que necesitamos, vamos directamente a apretar OK. Vamos a hacer clic derecho sobre la opción de resplandor interior y vamos a elegir la opción crear capa. ¿Por qué hacemos este proceso? Por el simple hecho que no queremos que se vea afectado todo de la misma forma y todo por igual. Por lo tanto, al trabajar el efecto como si fuese una capa diferente, una capa distinta, vamos a obtener el resultado de poder crearle una máscara de capa, ocultar todo con Control I y luego directamente con la herramienta pincel pintar en las zonas, en las áreas que queremos ese efecto. Con esto logrando un resplandor alrededor del sujeto, pero definido en donde nosotros lo querramos. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser finalizar con un efecto en común para toda la fotografía. Para esto tenemos dos opciones, esto va a depender enteramente del tipo de memoria RAM que tengan, de la cantidad que tengan, para ver si realmente lo pueden hacer de esta forma o no. Igualmente, cualquiera de los métodos es válido. Primero que nada, si desean, antes de continuar, pueden guardar el archivo, ¿sí? Todo por separado en capas. Si poseen una buena cantidad de memoria RAM y el Photoshop les viene respondiendo bien, directamente apretamos Ctrl Shift Alt E para juntar todas las capas en una capa por separado. Cualquiera que sea el método que ustedes utilicen, todo va a finalizar con una sola capa. En esta capa es donde tenemos dos caminos. Como siempre hemos hecho, trabajamos a través de consulta de colores para poder darle un efecto final a toda la fotografía en común. Esto va a depender de cada uno y los gustos que tenga cada uno. O si no, trabajar de una forma más manual a través de filtro de Camera Raw. Dentro del Camera Raw podemos ir ajustando tanto la temperatura, podemos trabajar con la claridad, con los blancos, con las sombras, con el contraste, con la exposición o trabajar tono por tono. Lo ideal es que cada uno lo vaya llevando a su propio gusto y bueno, que obtengan los mejores resultados posibles. Esperamos te haya servido. Cualquier cosa que necesites, cualquier duda que tengas, sabes que puedes ubicarnos en las redes, te dejamos los links en la descripción, así como también estate atento a los diferentes videos que vamos a estar subiendo con otros efectos, donde vamos a aplicar varias técnicas de lo que estuvimos haciendo ahora, pero con otro tipo de fotografía. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y obviamente activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos la próxima.